Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 38. El tema del mensaje en esta mañana: la vida cristiana normal. Seguir y servir al Rey. La vida cristiana normal. Seguir y servir al Rey. Marcos 8, 27 al 38. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios bendiga su palabra. Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al acercarnos a ti, venimos con el firme propósito, deseo y anhelo de que tú hables a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Señor, pero no solamente queremos ser oidores olvidadizos de ella, sino queremos ser hacedores de la misma. Concédenos, oh Dios, esa gracia, esa unción de tu Espíritu Santo para yo como predicador correctamente trazar tu palabra en este día, pero también aquellos que la han de escuchar sean edificados, desafiados, confrontados en sus vidas, Señor, a este principio bíblico al cual tú nos llamas, que es servir y seguir a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la vida cristiana normal implica morir al yo para encontrar la vida en Cristo. Eso es algo básico, eso es algo que el Señor nos llama, nos invita a todo aquel que se dice ser cristiano. Hoy en día existe una perspectiva defectuosa de Jesús, que es extremadamente peligrosa y seductora. Esa filosofía está tomada muchas veces por la cultura americana, la cultura estadounidense, que en gran medida fue influenciada por el cristianismo. Y esa filosofía enseña de ver a Jesús y convertirlo en una versión de Jesús con la cual nosotros nos sentimos más cómodos. Un bonito Jesús de clase media,
un Jesús al que no le importa el materialismo y que nunca nos llamaría a regalar todo lo que tenemos. Un Jesús que está bien con la devoción nominal, que no infrinja nuestras comodidades. Un Jesús que no nos demanda nada. Un Jesús que solamente colgamos de una cadena con un crucifijo. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados. Un Jesús que quiere que evitemos los extremos peligrosos y que de hecho quiere que evitemos el peligro completo. Un Jesús que nos trae comodidad y prosperidad mientras vivimos nuestra travesía cristiana en el sueño americano. Y nosotros, mis hermanos, como buenos dominicanos, pues también hemos adoptado esa forma de ver a Jesús. Pero lo cierto de esto es que cualquier lectura justa y honesta de las Escrituras revelará que este Jesús que está siendo proclamado y enseñado en la cultura americana y que nosotros también hemos sido influenciada por ella, no es lo que Jesús es ni lo que Jesús exige. Lo que Jesús nos ha dicho en su palabra es: muere y luego sígueme. Muere. El texto que estamos estudiando en esta mañana proporcionará la respuesta a 3 preguntas cruciales. ¿Quién es Jesús a la luz de la palabra? ¿Qué vino a hacer a la luz de la palabra? ¿Y qué espera de nosotros a la luz de la palabra? Eso tenemos que verlo a la luz de la palabra, mis hermanos. La palabra es la única guía que nos puede llevar a puerto seguro. La palabra es lo único que nos puede conducir a la eternidad. La palabra es lo único que nos puede mostrar el camino por el cual el Señor quiere que nosotros andemos. Debemos de verlo así, mis hermanos. Y nosotros podemos notar acá que al llegar a este capítulo 8, ya finalizando, específicamente en el verso 31, nos vamos a encontrar con lo que se ha conocido en los comentaristas, en los teólogos, en los estudiosos de las Escrituras, como el gran discurso del discipulado, que abarca desde Marcos 8:31 hasta Marcos 10:52, en el que en 3 ocasiones Jesús predice su pasión, desde los versos 31 al 33, que es lo que estamos estudiando en esta mañana, capítulo 9, verso 30 al 32, y capítulo 10, verso 32 al 34. Inmediatamente después de cada vez que él menciona su muerte y pasión, él instruye a los que le estaban escuchando, a la audiencia primaria de aquel momento, el verdadero significado, el verdadero discipulado y lo que significa seguirle de verdad, porque ellos no lo entendían. En el capítulo 8, acá en el verso 32, nosotros vemos cómo Pedro trata de corregir a Jesús sobre qué tipo de Mesías será. En el verso 34 del capítulo 9, nosotros vemos cómo los discípulos están, y eso lo veremos más adelante, están debatiendo sobre la grandeza del reino. Y en el versículo 37 del capítulo 10, vemos cómo Santiago y Juan se adelantan a los demás al pedirle al Señor sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Hermanos, vemos que ellos no entendían, ellos no habían visto todavía cómo sería este reino, cómo se manifestaría este reino, el costo de seguir a este Señor. Y por esa razón nuestro Señor explica cómo es la vida cristiana normal y lo que significa seguir a un rey que vino a morir, lo que significa seguir a un rey que vino a servir, lo que significa un rey que llama a sus seguidores a hacer lo mismo, porque no solamente que él vino a servir y ya yo estoy libre de eso. Ese es el error, ahí es que está el problema, ahí es que está la herejía de estos movimientos que se levantan en nuestros tiempos, que es una importación de los Estados Unidos, lamentablemente. Ahí es que está el error. No, que Cristo vino a sufrir para que yo no sufra, que Cristo vino a morir para que yo no tenga que volver a morir. No, mis hermanos, que Cristo vino como pobre para que yo sea rico. No, eso no es lo que la Biblia enseña.
Eso no es lo que la Biblia enseña. Y por esa razón en esta mañana yo quiero invitarle a que usted considere 3 cosas que podemos ver en estos versos que acabamos de leer. Número 1, es necesario conocer y confesar personalmente a Jesús. Eso lo vemos en los versos 27 al 30 de este capítulo 8. Jesús lleva a los discípulos al norte para un tiempo de instrucción privada, como hemos visto en otras ocasiones en este evangelio. Esa región de Cesarea de Filipo, que era un lugar improbable para la primera proclamación humana de Jesús como el Mesías, porque representaba esta región la parte más fuerte del paganismo, de la idolatría, de la hostilidad a la fe hebrea. Ahí nos encontramos en un punto de inflexión crucial. Al igual que Jesús hizo ver gradualmente al ciego, del cual nosotros vimos el domingo pasado, ahora acá nosotros consideraremos cómo Jesús hará ver gradualmente a los discípulos quién es Él y qué clase de Mesías será. Y es algo que Él va a comenzar a manifestar y a enseñar de manera paulatina, pero que tendrá su punto culminante cuando vean a ese Cristo resucitado al final. Es decir, ellos no lo van a comprender por el momento. Por el momento van a estar viendo esos activos de quién es ese Mesías, a lo que vino ese Mesías. Pero como veremos más adelante y como lo vemos aquí con Pedro, todavía ellos tenían una visión opacada de lo que era el Mesías que se manifestaría, ese Mesías que la nación de Israel había estado esperando por tanto tiempo. Y hay una pregunta ineludible acá, mis hermanos. Jesús hace una pregunta directa, una pregunta que los 12 han meditado, han pensado desde el momento en que Él calmó el mar, cuando nosotros lo vimos en el capítulo 4, verso 41, donde ellos decían, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Que el mar y los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Y los discípulos dan cuenta, cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Dan las opiniones populares que circulaban en aquellos días. Algunos coincidían con Herodes Antipas en que era una especie de reencarnación de Juan el Bautista. Otros juzgaron que era Elías el profeta, el precursor profético antes, que vendría antes del Cristo. Otros decían que sería ese profeta que vendría antes del día del Señor, del cual nosotros leemos en Malaquías, que Malaquías había profetizado esto. Otros tenían una afirmación más sencilla, decían, bueno, quizás es uno de los profetas, otro profeta más. Esa era la opinión que tenían de Jesús, la gente, lo de afuera. Otros decían, bueno, quizás es el prometido por Moisés, ¿eh? Quizás es él. Y se trata de valoraciones favorables, ¿verdad? Son valoraciones buenas, ¿verdad? No hay nada de malo en esas valoraciones. Cada una de ellas es positiva, cada una de ellas es afirmativa, muy parecida también a la de aquellos que hoy aplauden a Jesús como un gran maestro moral, como el ejemplo que todos deberíamos de seguir, deberíamos de emular, como aquellos que lo honran con sus labios, como nos dice la palabra. Si usted sale a la calle de aquí a la Marginal, si usted sale a la calle y preguntándole a cada gente quién dice esa persona que es Jesús, tendríamos respuestas favorables a ese Jesús. Respuestas favorables a ese Jesús. Pero solamente hay una respuesta aceptable. Oiga bien, preste atención. Tendríamos respuestas favorables, pero solamente hay una respuesta aceptable. Y por esa razón Jesús traslada esa pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Le traslada la pregunta a los discípulos. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Al principio de este evangelio, nosotros hemos visto que Marcos ya había declarado con precisión que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo vemos ahí en el 1:1, de eso hay una predicación que usted la puede ver, la puede encontrar en la grabación. También vemos cuando Dios Padre se le manifestó y dijo,
tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, en el verso 1, capítulo 1. También los demonios hablaban y decían, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y al final del Evangelio nosotros veremos cómo el centurión romano dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. En el centro del Evangelio de Marcos se añade la voz de Pedro. Ha habido muchas respuestas, pero hay una que es correcta. Hay muchas favorables, pero hay una que es correcta. ¿Cuál es? La que dice Pedro acá en esta porción que acabamos de leer. ¿Cómo dice Pedro? Tú eres el Cristo. Esa es la única respuesta aceptable. Pedro y los 12 rechazan las opiniones predominantes de las multitudes y los líderes religiosos de aquel entonces. Y lo mismo debemos de hacer nosotros también. Ahora, ¿qué simboliza Cristo? Es una palabra griega que representa, que traducida literalmente es Mesías, el esperado, el Salvador. Esa es la respuesta aceptable que nosotros debemos de dar de Jesús. Él es mi Salvador, Él es mi Mesías, el que me salva. Esa es la respuesta aceptable. Esas visiones populares y de moda que había en aquel entonces, que eran favorables, como le dije, y que todavía existen en nuestros tiempos, que son favorables acerca de Jesús, deben rendirse siempre al testimonio coherente de las Escrituras. Es decir, podemos ver a Jesús como un gran hombre, podemos ver a Jesús como un gran profeta, podemos ver a Jesús como un gran ejemplo a seguir, pero si no lo tenemos como Señor y Salvador, estamos perdidos. Estamos igual que Herodes, estamos igual que los demonios en su momento, estamos igual que cualquier otra persona que tenía a Jesús como un gran hombre, como un gran profeta. Nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra contra esos asaltos defectuosos que todavía vemos en nuestro alrededor. Gente que dicen, Jesús es un gran hombre, pero no lo tienen como Señor. Jesús es un gran ejemplo a seguir, pero no lo siguen. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador del mundo. Esa es la respuesta aceptable. Esa es la respuesta que usted debe de tener en cuanto a Jesús. Número 2. Es necesario aprender y afirmar los caminos de Dios y no de los hombres. Es necesario aprender y afirmar los caminos de Dios y no de los hombres. Desde Marcos 1 hasta acá, Marcos 8:30, nosotros hemos visto cómo todo ese proceso ha llevado a la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Y vemos a partir de ahora cómo eso va a conducir a la última confesión que veremos más adelante. Tú eres el Hijo de Dios. Y revelará a partir de ahora el tipo de Mesías que será Cristo. Uno sufriente, algo que comenzamos a ver desde el 1:11, pero que ahora va a quedar claro. Estamos llegando a la mitad de Marcos. Estamos en la mitad de Marcos. La primera mitad de Marcos se centra en quién es Jesús. Y el Evangelio nos dice que el Rey ha venido. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta que Jesús comenzó a hablar? Que hablamos hace un ratito en la escuela dominical. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esa primera confesión viene precisamente de alguien de adentro, de ese círculo que Jesús había llamado para estar con él. De Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y la segunda parte que veremos a partir de ahora, acá en Marcos, se centra en lo que Él ha venido a hacer. Y el Evangelio nos dice que el Rey, el Cristo, el Mesías, para cumplir con ese oficio, debe de morir. Debe de morir, debe de ser crucificado, debe de ser sacrificado. Ahora bien, está muy bonito hasta ahí. Está muy bonito hasta ahí. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a eso que vino Jesús a hacer? Nuestra respuesta es tomar
nuestra cruz y seguirle. Esa es la respuesta que usted debe de dar a ese ejemplo, a ese personaje histórico, a ese gran Dios y Salvador que vino a morir por usted. Tomar la cruz y seguirle. Tomar la cruz y seguirle. Mis hermanos, un rey que venía a morir no era lo que esperaban o querían los judíos, ni siquiera Pedro, a pesar de que estaba dentro de ese círculo íntimo. Ellos no querían eso. Sin embargo, a pesar de que no era lo que ellos querían, era lo que ellos necesitaban desesperadamente. Y es también lo que nosotros necesitamos. Y eso nos lleva a nosotros a considerar que los caminos de Dios son a menudo difíciles de aceptar, de recibir, pero son claros. Son claros. Jesús inicia acá, mis hermanos, un nuevo capítulo en la educación de sus discípulos. Es hora de que inicien ese proceso de graduación, aunque como les he dicho, les va a tomar tiempo hasta el momento en que lo vean resucitado más adelante, hasta la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es el Cristo. Pedro ha dicho una gran verdad. Es el hijo davídico que nosotros leemos en el Salmo 2. Es el hijo del hombre apocalíptico que vemos en Daniel capítulo 7. Él va ya inaugurado, ya para nosotros hacia el pasado, Él inauguró un reino eterno sobre el cual Él está ya gobernando como Rey y Señor sobre su pueblo. Un reino eterno que se manifestará al final de los tiempos, donde Él gobernará sobre su creación, donde Él gobernará con gran poder y autoridad. Pero a pesar de ello, mis hermanos, ese camino de Dios será diferente de lo que el mundo exalta, será diferente a lo que el mundo espera. Así como fue en aquel momento, donde los discípulos no podían concebir que este Mesías, que este Cristo, que ellos habían esperado por tanto tiempo, viniera a morir, que este Cristo iba a sufrir, que este Cristo iba a ser rechazado, especialmente por el sistema religioso y político de Israel, que iba a ser asesinado y que, como sabemos la historia, iba a resucitar al tercer día. Ellos no podían esperar eso. Pedro no podía esperar eso. Muchas veces nosotros también actuamos al igual que Pedro en situaciones similares, no iguales, similares. Muchas veces nosotros creemos que Dios debe de obrar de cierta forma en nuestra vida, que por lo que yo he estado orando, Dios debe de hacerlo así, porque eso es lo mejor para mí, porque no hay otra salida posible para mí. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que Dios debe de darme. Y muchas veces, al igual que Pedro, vamos a reprender a Jesús. Reprendemos a Jesús. No, Señor, no, eso no es lo que yo quiero. Es que así no, yo sé mejor que tú. Muchas veces actuamos así. Muchas veces seguimos ese camino de Pedro. Muchas veces seguimos el modelo de Pedro. Muchas veces pensamos que Pedro fue un idiota. ¿Cómo es posible que Pedro con esto pudo haber hecho, con todo el conocimiento que tenía, pudo haber dicho esa palabra? Pero nosotros actuamos igual. Precisamente eso era lo que tenía que ocurrir, la muerte de Cristo. Es lo que las Escrituras habían prometido. Era la razón por la que Él había venido. Eso era lo que el pago del pecado demandaba. Y que nosotros no podemos proveer, como veíamos hace un ratito en el estudio bíblico de la escuela dominical. Es allí, mis hermanos, donde la ley y el amor de Dios se encuentran. Un Dios justo que no va a tener por inocente al culpable, pero un Dios que es todo amor y que debe de proveer a un inocente que muera en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, los caminos de Dios son a menudo difíciles de comprender, pero son claros. Son claros. También aprendemos, mis hermanos, que la voluntad de Dios es a menudo un reto, pero es perfecta.
La voluntad de Dios a menudo es un reto, pero es perfecta. Pedro estaba de acuerdo con que Jesús era el Cristo, pero no estaba de acuerdo con que Jesús fuera a la cruz. Y de la misma forma en que Jesús reprendió a los demonios, que nosotros vemos en Marcos 3:12, Pedro ahora reprende a Jesús. Es lo mismo, mis hermanos. Así como Jesús reprendió a los demonios, claro, los demonios obedecieron. En el caso de Pedro, pues ya usted sabe que no obedeció a Jesús. Pedro reprende mírenlo ahí, mis hermanos. Ahí está en su Biblia, como dice que Pedro reprendió a Jesús. Una mala decisión. Una mala decisión. Y Pedro recibe rápidamente a cambio lo que acababa de dar y más. Y por esa razón Jesús trata a Pedro como si fuera Satanás o un endemoniado. Es duro, pero justificado y necesario. Al igual que Satanás en la tentación de Jesús, de la cual nosotros leemos en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado al inicio de su ministerio, Pedro le ofrece a Jesús la corona sin la cruz. Era igual, mis hermanos. Cree que tiene un plan mejor que el de Dios. Muchas veces nosotros pensamos así también, actuamos en la vida así. Pensamos que, bueno, Dios me dice esto en su palabra, pero yo pienso que es mejor lo que... Es mejor, yo tengo mejores planes que los de Dios. Actuamos así. Pedro quería que Jesús se ajuste a su agenda, a la agenda de Pedro. Él piensa que conoce el tipo de Mesías que debe de ser Jesús e intenta remodelarlo, intenta redefinirlo para que se ajuste a su concepción. ¿No somos a menudo culpables de hacer lo mismo? ¿No somos a menudo culpables también? Decimos, sí, yo sé que el Señor dice esto, pero yo entiendo, pero yo creo, pero yo pienso. Muchas veces actuamos al igual que Pedro. Como dijo alguien, dame un Jesús que pueda controlar, uno que conjure a mi imagen y semejanza. Ese es el falso evangelio que se está enseñando en muchas iglesias en estos tiempos. No es lo correcto, mis hermanos. Usted y yo debemos aprender y afirmar los caminos de Dios y no los de los hombres. Posiblemente no lo entendamos al inicio. Posiblemente no lo entendamos del todo. Posiblemente esos caminos de Dios no sean fáciles ni seguros. Sin embargo, yo le garantizo a usted que los caminos de Dios siempre serán los mejores. De hecho, los caminos de Dios serán siempre perfectos. Como veíamos el domingo pasado en el segundo culto. Y eso nos lleva a considerar, en tercer lugar, que es necesario entender y aceptar que Jesús nos llama a morir. Jesús nos llama a morir. Los caminos de Dios son a menudo difíciles, pero suelen ser claros. Son un reto, pero siempre son perfectos. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y la pasión de Cristo refleja o refuerza estas verdades bíblicas. Confiando en que la voluntad de Dios es perfecta, aunque pueda no ser segura, entonces nosotros somos llamados a abrazar el llamado de Jesús, a seguirle y a morir para que nosotros y los demás podamos vivir de verdad. Ese es el llamado que el Señor nos hace. La vida egocéntrica debe de morir. Jesús expone aquí, mis hermanos, la esencia de la vida cristiana normal, que muchas veces cuando vemos el cristianismo que se mueve en nuestro entorno, esa vida cristiana normal parece más una vida cristiana radical. Pero tenemos que aprender a ser radicales por el Señor. Oiga bien, mis hermanos, lo que le estoy diciendo. Usted se va a encontrar en el camino con cristianos que le diga a usted, no, mira, la vida cristiana no se puede vivir así. Tú no puedes ser tan fanático. Tú tienes que cuidarte. Eso de ir todos los días a la iglesia, todos los domingos, eso no está bien. Eso de tú leer la Biblia a diario, eso no está bien.
Llévalo al paso. Porque han aprendido un cristianismo que no es el cristianismo bíblico. Han aprendido un cristianismo que han recibido de los Estados Unidos, un cristianismo que está licuado para que sea fácil de tomar. Cristianismo light, un cristianismo ligero. Y ser discípulo de Jesús requiere por lo menos 3 elementos esenciales que nosotros vemos acá en esta porción. Lo primero que usted debe aprender es a negarse a usted mismo. A negarse a usted mismo. Renunciar al derecho de autodeterminación. A eso es que nos invita el Señor. Vivir como Cristo nos dirige. Atesorar y valorar a Jesús más que a uno mismo. Atesorar y valorar a Jesús más que las comodidades de la vida. Atesorar y a valorar a Jesús más que a las aspiraciones de la vida. Tenemos que hacer morir al ídolo del yo, que es muy común en nuestros tiempos. No porque yo, no porque yo, no porque yo, no porque yo. Eso es un ídolo. Digamos no a nosotros mismos y sí a Jesús. Aprendamos eso. Segundo, mis hermanos, tenemos que tomar nuestra cruz. Eso es lo que Jesús dice. Y morir. Cuando Jesús dice esta palabra, tomar la cruz, piénselo en el momento histórico en que se está dando. No era nada bonito tomar la cruz. El que cargaba la cruz iba derecho a la muerte. El que cargaba la cruz era el peor delincuente. El que cargaba la cruz era una persona de lo peor que pudiera existir. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Le estaba diciendo a ellos, tome su cruz cada día, porque eso es lo que debemos de hacer. Eso no es normal ni natural, pero es necesario para ser discípulo de Cristo. No es normal, pero es necesario. Y es una muerte, cuando alguien moría en la cruz, era una muerte lenta y dolorosa. Y a eso es que el Señor nos está invitando. A eso es a lo que el Señor le está invitando a usted en esta mañana. No fue a los discípulos solo que se le invitó a tomar la cruz. Es a usted ahora en el siglo XXI. Ahora en medio de este cristianismo light, usted es llamado a vivir una vida radical para el Señor. Una vida de entrega absoluta por la causa del Señor. Tomar su cruz y ¿qué? Y seguirle. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a creer y obedecer a Jesús? ¿Está usted dispuesto a creer y obedecer a Jesús? Obedecer a Jesús será algo radical en estos tiempos. Será algo no cómodo porque implica una muerte a la vida egocéntrica, que es muy popular, muy exaltada en estos tiempos. La vida centrada en el yo. Esa vida segura debe de morir. Los versículos 35 al 38, nosotros podemos ver que en esos versículos, si usted lo considera de nuevo, todos allí, desde el 35 al 38, tienen una palabra que se repite. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús está allí proporcionando la base del desafío que nosotros hemos visto en el verso 34. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que guarda o atesora su vida por encima de todo, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice acá? El que atesora su vida por encima de todo. ¿Cómo dice? El que atesora, el que guarda su vida por encima de todo, la perderá. Aquel que juega a lo seguro y considera su existencia más importante que Jesús, perderá tanto a Jesús como la vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Pero hay gente que vive a esa vida
vive jugando a esa vida ligera, a esa vida sin compromiso. ¿Y usted sabe qué? A fin de cuentas, está perdiendo el tiempo. A fin de cuentas, va camino al infierno. En cambio, mis hermanos, el que da su vida por Jesús y el Evangelio, ¿qué dice acá? Que realmente la salvará. Seguir a Jesús implica arriesgarlo todo. Arriesgar seguridad, arriesgar protección, arriesgar satisfacción en este mundo. Sin embargo, Él nos promete que nos lleva a una recompensa que este mundo nunca puede ofrecer. Eso es lo bello, eso es lo hermoso. Hay una vida que vale la pena dar para la gloria de Dios y el Evangelio. Es un morir, mis hermanos, a uno mismo para que otros puedan vivir. No es seguro, pero es la vida cristiana normal. No es seguro, pero es la vida cristiana normal. Este pastor llamado J.I. Packer dijo en uno de sus escritos: hay de hecho dos motivos que deberían impulsarnos constantemente a evangelizar. El primero es el amor a Dios y la preocupación por su gloria. El segundo es el amor al hombre y la preocupación por su bienestar. Y otro también misionero, escritor, un misionero en China e India, dijo: nos atreveremos a confiar en nuestro Dios y lo haremos con su indecible alegría, cantando en voz alta en nuestros corazones. Moriremos 1000 veces antes confiando solo en nuestro Dios que vivir confiando en el hombre. ¿Estaría usted dispuesto a seguir ese camino? ¿Estaría usted dispuesto a seguir el camino de Dios? Pero de hecho, de práctica, no solamente en teoría. Nuestra vida es libre para convertirse en la vida cristiana normal, radical, cuando nosotros vemos la muerte como una recompensa. Cuando nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús pregunta a nosotros en esta mañana, a la luz de este pasaje que hemos leído: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? Y la respuesta corta es: de nada. De nada. Pregunta Jesús: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? La respuesta corta es: nada. 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 Mis hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a identificarnos real y exclusivamente con Cristo nuestro Señor. Cuando alguien se avergüenza de Cristo, trata de esconder su identidad con Él. No quiere ser visto como un seguidor de Cristo. Eso es avergonzarse de Cristo. Y cuando nosotros leemos esta palabra, cuando leemos esta porción, es como si el Señor nos estuviera diciendo: si te avergüenzas de mí y del precio que pagué por ti. Y no se está refiriendo a los lapsos de valor cuando no compartes tu fe, sino a un estado asentado en el corazón hacia Él, es decir, en la práctica diaria. Él nos está diciendo: si no estás orgulloso de mí, si no me aprecias a mí y a lo que hice por ti, si quieres ponerte con las cabras que valoran más su reputación en el rebaño que a mí, entonces así te veré cuando venga en mi reino. Me avergonzaré de ti y perecerás con la gente que me considera una vergüenza. ¿Dónde estamos, mis hermanos? ¿Estamos viviendo ese cristianismo ligero que no nos lleva al compromiso? ¿Estamos viviendo ese cristianismo ligero que no nos
nos obliga a cargar la cruz de Cristo? ¿Estamos viviendo ese cristianismo ligero que no lleva a otro camino sino al mismo infierno, que como si no fuéramos cristianos? ¿O estamos viviendo ese cristianismo que nos lleva a darlo todo por Cristo? A entregarlo todo en la práctica, en la praxis, en hechos demostrados, no teorías. ¿Qué cristianismo estamos viviendo actualmente? Ojalá que todos podamos aprender a morir por Cristo y por el Evangelio, para que nosotros y los demás podamos vivir de verdad. Que todos nosotros en esta mañana aprendamos qué es y cómo vivir la vida cristiana normal. Porque la vida cristiana normal implica morir al yo para encontrar la vida en Cristo. El Señor nos dé esa gracia de entender esto y dejemos de ser cristianos a medias y dejemos de ser cristianos que seamos influenciados por la cultura de este mundo y aprendamos a vivir una vida radical por y para Cristo. Estemos de pie y oremos al Señor.